un resorte que cuelga y se estira 35 centímetros, o sea, cada resorte se estira acá 35 centímetros, y un objeto que pesa, este objeto pesa 450 gramos, que parte de reposo se estira, ¿cierto? Desde la posición 0, 18 centímetros hacia abajo. Y entonces se libera y él empieza a oscilar sin fricción. Nos pide el problema allá la posición cuando ha transcurrido 84,4 segundos más. Entonces aquí podemos ver las operaciones. Entonces las vamos a explicar. Entonces sería, primero tenemos que hallar la constante, ya que nos da, sería la fuerza sobre la distancia. La fuerza que es masa por gravedad, porque es la que jala hacia abajo. La masa acá está en gramos, lo pasamos a kilogramos, nos queda 0,45 kilogramos. La gravedad la tomamos como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la distancia y la distancia que se estira, ¿cierto? Es de 0,35 metros, pasándolo de centímetros a metros. Y bueno, multiplicando y dividiendo, entonces la constante de resorte viene a ser 12,6 newton por metro. Esto es lo que cae el resorte de la posición inicial cuando se le coloca la masa. Entonces, para allá la velocidad angular es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la constante de resorte, que es esta que acabamos de hallar, dividido la masa. Utilizando nuestra ecuación de movimiento armónico simple, x igual a coseno omega t, donde viene a ser la amplitud coseno, que es omega t, y omega raíz cuadrada de k sobre la masa, constante de resorte, por el tiempo. Valores, ya después de esto se jala 18 centímetros hacia abajo, ¿cierto? Como nos indica acá, coseno, que viene a ser la raíz cuadrada de ¿qué? De la constante k dividido la masa por el tiempo que nos piden donde se puede hallar la elongación. Acá si observamos se cancela kilogramo con kilogramo. Newton corresponde a que kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Kilogramo con kilogramo se cancela, más metro con metro se cancela. Acá está segundo cuadrado. Para sacar la raíz cuadrada queda solo segundo. Y segundo con este segundo se cancela. Entonces esto nos queda sin dimensiones. Y dividiendo esto y sacando la cuadrada, nos da 466,6 radianes, ¿cierto? Entonces sería la amplitud, que es 18 centímetros, por el coseno de 466,6 radianes, nos daría 15,8 centímetros. Acá en un ejercicio B nos pide lo mismo, pero acá, en este caso, se estira 35,5 centímetros, es de 40 gramos, y 440 gramos, lo mismo la posición inicial, ¿cierto? Estira también 18 centímetros, se libera, pero acá nos piden 84,4 segundos más tarde. Acá el tiempo es igual, pero ¿qué ocurre? ¿Cierto? Lo que se estima y como también la masa pues cambia. Entonces se hace exactamente lo mismo, la constante K, fuerza sobre lo que se estira cuando se cuelga la masa, que es 0,355 metros, pasando estos metros a metros. Esta masa, que es la que nos dan acá, que está en gramos, se pasa a kilogramos, que sería 0,44. La gravedad, entonces acá la constante, acá este resorte sería 12,1. Es distinto porque cambiar la masa, pues cambia la constante ahí y lo que se estira, ¿no? Entonces lo mismo, la de los angulares es igual a la raíz cuadrada, la con x, la ecuación de nuestro armónico. Acá hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos. Acá en este caso sería 12,1 newton sobre metro dividido la masa que cuelga por 84,4 segundos. Igual se simplifica kilogramos, metros, segundo cuadrado, resuelve a segundo. Entonces queda adimensional, ¿cierto? Que nos daría en radianes. Entonces acá, ¿qué cambia el valor? Es diferente, menor, 443,5 radianes. Entonces acá vea que nuestra elongación 15,9 centímetros.
sea, después de estirar estaría por debajo. En el otro, en el anterior, en el A, nos dio acá una tercera pregunta. ¿Por qué la respuesta A y B, o sea, los anteriores, son diferentes en porcentajes? Nos dice diferente valor, ¿cierto? Eh, ¿Qué más nos dice? ¿Y qué circunstancias las dificultan fundamental para calcular en un futuro? Son diferentes porque los datos sobre el sistema cambian, ¿cierto? Entonces, a pesar de que juntos parten de reposo, al cambiar, entonces esas decisiones futuras es muy difícil y las dos oscilaciones pues comienzan de cero, pero siempre se cobran. Bueno, entonces esto nos contestaría las preguntas, porque son diferentes. Aquí dice encuentre la distancia recorrida por el objeto de vibración en el inciso A e encuentre la distancia del objeto en el inciso B. Bueno, acá como podemos ver tenemos que 446,6 en el A, ¿se recuerdan? Entonces como son 18 centímetros, yo subiendo y otra vez para arriba, son 4 veces 18, ¿cierto? Para acá una vuelta, ¿cierto? Este 6,28 es una vuelta en radio vibra. Entonces si dividirían por lo que da una sola vuelta, entonces nos daría la cantidad de vueltas. Sería que 71 la cantidad de vueltas que hay, los 46,6 radianes. 18 centímetros, sube, baja otros 18, baja otros 18, sube 18, por eso es 4 veces. Esto es multiplicar 4 por 18. Esta respuesta nos daría en centímetros, que sería, en este caso, 72 centímetros en hacer una vibración, una vuelta, ¿cierto? Sí, una sola vibración, una vuelta. Entonces seríamos por vuelta, ¿no? O vibración, como lo queramos decir, ¿cierto? Como ya tenemos los centímetros por cada vibración, entonces tendríamos que multiplicar lo de cada vibración por la cantidad de vueltas, porque una vuelta es una vibración. Entonces esto nos daría 5117,6 centímetros en las 72 vueltas o vibraciones. Entonces tendríamos que expresar esto en metros, que es lo que nos corresponde, pero antes tenemos que tener en cuenta que 18 centímetros es la amplitud, pero como nos había dado en el inciso A 15,8, teníamos que restarle para saber los centímetros de más, aparte de las 72 vueltas que dio, ¿cuánto sería? Sería 2,2 centímetros. Entonces tendríamos que sumar los 5117,6 centímetros a este 2,2, ¿cierto? Estos 2,2 son los centímetros de más, ¿no? ¿Cierto? Después de las 72 vueltas, porque eso fue el resultado que nos dio. Entonces tendríamos que sumar ese más el 2,2 centímetros. ¿Listo? Ese es el total de la distancia recorrida durante ese tiempo, ¿cierto? En el inciso A. Entonces cogemos esto, bueno, pues en 100 para resolver 1,1 metros. Sería como la respuesta. Ahí. Ya simplemente para el inciso, o sea, la pregunta que sigue, ¿sí? Encuentre la corrida por el inciso B. O sea, acá ya tendríamos, mira, acá no sé, ¿no? Porque en la anterior trabajamos por 46,6, pero acá la 4, 43,5. Estamos trabajando sobre el mismo. Eso automáticamente nos cambia, ¿cierto? Acá en el anterior nos dio 15,9, entonces sería cambiarlo, porque ya lo tenemos programado, ¿sí? Acá automáticamente te va a colocar el 9, que son los centímetros de más, y entonces acá nos daría 50,8 metros. Automáticamente ya nos da lo que él vibró, ¿cierto? Entonces colgó la masa, ¿cierto? Y después de eso ya que empezó a recorrer esta distancia, ¿cierto? Por decir, está abajo, empezó 10, está abajo, 18, 18 volvió a subir, bajó 18, 18. Y así, eso es lo que nos está pidiendo,
la distancia que recorrió así en todas las oscilaciones durante los tiempos de 84,4 segundos.